Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio número 44. Haciendo de tu vida algo hermoso es el título de hoy. A mediados del siglo XIX, Lord Radstock estaba alojándose en un hotel en Noruega cuando oyó a una pequeña niña tocar el piano en el pasillo del piso de abajo. La niña hacía un ruido espantoso, pim, pam, pum, el cual lo estaba volviendo loco. Un hombre llegó, se sentó al lado de la niña y comenzó a tocar con ella, rellenando las notas que faltaban. El resultado fue la más bella de las interpretaciones. Más tarde, Radstock descubrió que el hombre que había estado tocando con la niña era el padre de ella. Su nombre era Alexander Borodín, compositor de la época de la ópera Príncipe Igor. Dios te llama a tener una relación que implica la cooperación con Él. La fe cristiana consiste principalmente en lo que Dios ha hecho por ti a través de Jesucristo. Pero no somos solo espectadores, estamos llamados a responder. Dios nos hace parte en sus planes. Dios viene, se sienta a tu lado y dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, como está escrito en Romanos 8:28. Toma nuestros pim, pam, pum y hace algo hermoso de nuestras vidas. Quiero invitarte a que leamos Proverbios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 27. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está enfrente a ti. Traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro. No te desvíes y evita que tus pies sigan el mal. Número 1. Camina sabiamente. Tienes un papel que desempeñar respondiendo al llamado de Dios, manteniéndote en sus caminos, viviendo sabiamente y por ello haciendo de tu vida algo hermoso. En este pasaje vemos 4 áreas particulares que tú y yo debemos vigilar si queremos disfrutar la victoria sobre la tentación. La primera área es acerca de lo que pensamos. Puedes elegir aquello en lo que piensas. Es de vital importancia porque la vida que lleves saldrá de tu corazón. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Tienes que llenar tu corazón de cosas buenas, especialmente la palabra de Dios. Todo lo que es la palabra de Dios, te trae vida y salud. Piensa en cosas que sean lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, como lo dice en Filipenses 4:8. La segunda área es acerca de lo que dices. Tus palabras son poderosas. Úsalas con cuidado. Aleja de tu boca la perversidad. Aparta de tus labios las palabras corruptas. Se dice que las palabras de la lengua tendrían que tener 3 cerrojos que la guarden. El primer cerrojo es verdad. El segundo cerrojo es considerado. Y el tercer cerrojo es necesario. La tercera área en la cual necesitamos estar muy atentos es aquello que miramos, que observamos. Guarda tus ojos, ten cuidado con lo que miras, especialmente en esta era donde en la televisión, en internet y obviamente en las redes sociales hay tanta cosa por allí mala. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está enfrente a ti. Jesús advirtió que si miras a las cosas equivocadas, todo tu ser estará en oscuridad. Pero si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Eso lo encontramos ahí en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Y número 4, la cuarta área es
¿hacia dónde vas? Evitarás muchas tentaciones si cuidas los lugares donde vas. Endereza las sendas por donde andas. Hagan sendas derechas para sus pies, dice la palabra. El autor de los Hebreos cita este verso. Nos urge a que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Hagan sendas derechas para sus pies, como lo dice en Hebreos capítulo 12. Quiero invitarte para que hagamos una oración especial. Señor, hoy te ruego que pongas un centinela que vigile mi lengua, que guarde mi corazón. Ayúdame a caminar con sabiduría de hoy en adelante. Ahora quiero invitarte a que hagamos otra lectura. Esta está en Mateo capítulo 27. Vamos a leer desde el versículo 45 hasta el 66. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre su caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados porque, por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él, miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y José. Entre ellas estaban también la madre de Santiago y Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron, Señor, recomendamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo, y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato le respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Número 2. Da generosamente. Jesús experimentó un sufrimiento terrible y la separación real de Dios Padre para que pudiéramos tú y yo disfrutar de la presencia de Dios. Jesús fue abandonado por muchas personas, entre ellos líderes religiosos, su familia, las multitudes, sus discípulos. Y finalmente Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras de agonía de Jesús expresan un sentir real de separación de Dios. Está citando el Salmo 22, versículo 1, el cual es un grito de sufrimiento, lamento y separación de Dios.
vimos cómo en el libro de Job las escrituras abordan el tema de las dificultades y las complejidades del sufrimiento humano. En la cruz, en cambio, vemos la respuesta definitiva a Dios y a nuestro sufrimiento, el adentrarse en el mismo y cargarlo sobre sí. John Stott reflexiona acerca del sufrimiento y la cruz, y él dice: jamás podría creer en Dios si no fuera por la cruz. En un mundo real del dolor, ¿cómo podría alguien adorar a un Dios que fuese inmune al dolor? La asunción de nuestro sufrimiento por parte de Jesús en la cruz va más allá de la mera solidaridad. Sus palabras reflejan cómo vino para dar su vida en rescate por muchos. Murió para que pudiéramos quedar libres. Fue abandonado para que tú y yo pudiéramos ser aceptados por Dios. Vemos la realidad de esta aceptación en lo que sucede en el momento de la muerte de Jesús. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos. En el libro de los Hechos se explica la simbología de este suceso. La cortina separaba al pueblo del lugar santísimo, Sancta Sanctorum, es decir, de la presencia de Dios, como dice en Hebreos 9:3. Ahora puedes experimentar por medio de Jesús y por su muerte en la cruz la presencia de Dios y una íntima amistad con Él. Incluso el preciso detalle que la cortina se rasgara de arriba abajo nos recuerda que fue la obra de Dios y no la de los seres humanos la que permitió que fuéramos aceptados en la presencia de Dios Padre. Puedes conocer la aceptación y la presencia de Dios gracias al abandono y el sufrimiento que tuvo que experimentar nuestro Señor Jesús. En el momento en que Dios actuó decisivamente en la historia humana a través de la cruz y la resurrección de Jesucristo, quiso incluir a los seres humanos en sus planes. Usó a un hombre rico llamado José de Arimatea, el cual le había hecho discípulo de Jesús, para comprar una tumba donde Jesús sería enterrado y luego resucitaría. Lo que importa no es si eres rico o pobre, sino cómo respondes a lo que Jesús ha hecho por ti y qué haces con lo que tienes. José dio generosamente y Dios hizo algo hermoso con su vida, que ha sido recordado por todos los tiempos. Vamos a hacer una oración especial. Señor, gracias porque pasaste por todo esto por mí. Gracias porque no solo me perdonas, sino que también me permites ser parte de tus maravillosos y buenos planes. Hoy encomiendo mi vida, Señor, y te pido, Dios de los cielos, que yo pueda conocer los planes que tú tienes para mí y que yo pueda, Señor amado, ser un colaborador en todos tus proyectos. Quiero invitarle para que hagamos otra lectura y esta vez vamos a leer Éxodo capítulo 13. Continuamos con la nueva traducción viviente. Luego el Señor le dijo a Moisés: dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como el de los animales, me pertenece. Entonces Moisés dijo a los israelitas: este es el día para recordar por siempre el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que contenga levadura. Este preciso día, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, ustedes fueron liberados. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los heveos, los jebuseos, deberán celebrar este suceso cada año en este mes. Él les juró a sus antepasados que les daría esta tierra, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura el pan que coman. Entonces el séptimo día celebrarán una fiesta al Señor. En esos 7 días coman pan sin levadura. De hecho, durante ese periodo no debe haber
pan con levadura, ni ningún rasgo de levadura dentro de su territorio. El séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación: hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor. Con mano fuerte, el Señor los rescató de Egipto. Por lo tanto, cumplen el decreto de este festival cada año, en la fecha señalada, cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados. Eso es lo que deben hacer el día que les dé la tierra, donde actualmente viven los cananeos. Deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenece. Para recuperar la primera cría de un burro, podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo el primer hijo varón. En el futuro, sus hijos les preguntarán: ¿qué significa todo esto? Y ustedes dirán: con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones de toda la tierra de Egipto, y también sacó a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso ahora sacrifico a todos los machos primer nacidos al Señor, pero siempre pagamos rescate para recuperar los primeros hijos varones. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el desierto principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a entablar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían, cuando dijo: pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Vamos a leer ahora Éxodo capítulo 14, nueva traducción viviente. Dice así: entonces el Señor dio a Moisés sus siguientes instrucciones: ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdibi y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto, y una vez más endureceré el corazón de faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército, así para manifestar todo mi poder. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían
hecho mucho ruido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pijahirot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los atacaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de Faraón y de sus... Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en un fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre la tierra seca con muros de agua cada año, a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y los caballos de Faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar
y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre la tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así que, como el Señor rescató aquel día a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar, cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente, es decir, de respeto delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Punto número 3. Confía totalmente. La liberación obrada por Dios por medio de Jesucristo se prefiguró en el Antiguo Testamento, igual que Dios abrió el camino a su presencia. Rasgando la cortina, también Dios abrió un camino a través del mar al dividir las aguas. En todo este devenir, vemos la iniciativa de Dios a la hora de liberar a los del pueblo, a la hora de liberar a su pueblo de Egipto. Moisés le dijo al pueblo: el Señor los saca. Le dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros, porque el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. En vez de que el Señor los haga entrar en la tierra, le dirán: Señor, despliega su poder, sácanos de Egipto, país donde fuimos esclavos. Dios guió a su pueblo a lo largo de todo el camino, aunque es interesante señalar que no les permitió tomar la ruta más corta. A veces, en vez de llevarnos por el camino fácil, Dios nos conduce por un camino más difícil para prepararnos para las batallas venideras. Incluso, aunque estuvieran ya fuera de Egipto, iban a tener que luchar una batalla tras otra. Necesitaban aprender a ser totalmente dependientes de la fuerza y la guía de Dios. Los condujo mediante una columna de nube para indicarles el camino de noche. Los alumbraba con una columna de fuego, guiándolos constantemente. Esto es lo que necesitamos individual y comunitariamente como pueblo de Dios, que Él nos dé su dirección constantemente. A veces nos metemos en situaciones donde parece no haber escapatoria. Los egipcios estaban tras de ellos y el mar estaba frente a ellos. Sintieron mucho miedo. A pesar de todo, Moisés confió totalmente en que Dios lo libraría y los exhortó: no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Suelo acudir a estos versículos cuando me encuentro en una situación en la que, humanamente hablando, no veo la salida. Moisés tuvo que hacer su parte. Tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas. La parte de Dios era mucho más difícil, dividió las aguas. Un ejemplo de esto es cierto cuando oramos para que alguien sea lleno del Espíritu Santo. Bueno, y esto es algo bien especial, porque ahí podemos ver el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Solo tienes que extender tus manos y orar, depositar tu confianza en Dios. Dios hace el trabajo duro de llenar a la gente con su Santo Espíritu. Aún así, Dios te hace parte de sus planes. La parte que le toca a Dios es traer el rescate y la salvación. El Señor salvó a Israel. La parte que te toca a ti y a mí es confiar en Dios. El pueblo temió al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Dios quiere que cooperes con Él. Esta es la manera en la que ha diseñado su creación, ya sea el mundo natural, donde plantamos y Dios fructifica las cosas,
o en el reino de Dios, donde Dios hace presente su reino en el que tienes que hacer también tu parte. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque tú has hecho la parte más difícil y aún así me permites ser parte de tu reino. Me das un papel que desempeñar. Te ruego que por favor tomes mi pim pam pum y lo conviertas en algo hermoso. La pastora Pipa Gumbel recomienda leer Mateo 27 y hace énfasis en: se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Aquello tuvo que haber puesto a los pelos de punta a todo el mundo. ¿Qué sería de ellos? Recuerda que el escritor, autor de este devocional de la Biblia en un año es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González. Bendiciones.